El formulador de proyectos siempre se pregunta qué quieren los evaluadores. Te pongo un ejemplo, el caso del qué sé yo, del parque centenario, ¿no es cierto?, qué sé yo, del parque acuático. Es cierto que a Arica le faltan áreas verdes, ¿te das cuenta? Efectivamente Arica tiene un déficit importante, significativo de áreas verdes. Es cierto, ¿no es cierto?, que por su condición fronteriza también debiera tener algunas características especiales, ¿no es cierto?, en ese sentido. También es cierto, ¿no es cierto?, que el parque centenario estaba votado hace mucho tiempo. Esa cosa dependía del serbio, ¿no es cierto? Y la verdad, ¿no es cierto?, es que las últimas mejores que se habían hecho ahí eran del tipo de la Junta de Adelanto, ¿te das cuenta? O sea, efectivamente se juntaban esas tres cosas, pero eso no significaba, ¿no es cierto?, que nosotros tuviéramos que hacer un proyecto de 20 millones de dólares en ese lugar. El problema es la solución, claro. El problema es la solución, ¿te das cuenta? Presentan una solución que no es consistente con las políticas, con la realidad, entonces. Exactamente ese es el punto, o sea, ¿qué es lo que ocurre finalmente? ¿No es cierto? Uno dice, bueno, está bien, ¿no es cierto?, si efectivamente todos esos problemas existen, ¿no es cierto? Ahora, el problema, ¿no es cierto?, es que tiene sentido hacer un parque acuático, ¿no es cierto?, a 300 metros de la playa. O sea, y una playa maravillosa potencialmente. Sí, tiene sentido la lógica de los parques centrales, ¿no es cierto?, como al estilo de Nueva York, que sé yo, que, ¿no es cierto?, está completamente abandonado, ¿no es cierto?, por lo menos en ciudades extensas. En la mayor parte de las ciudades europeas, ¿no es cierto?, no es la gente la que tiene que ir hacia las áreas verdes, son las áreas verdes las que se instalan cerca de la gente. Entonces, en realidad son conglomerados, son circuitos, son qué sé yo, son un grupo, ¿no es cierto?, son programas de áreas verdes, ¿no es cierto?, los que se instalan, no un parque central. ¿Te das cuenta? O sea, en el fondo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tendría que haber dicho el evaluador? Tendría que haber dicho, mire, esta solución no es buena, corto. O sea, sí, no. O sea, y hay todas estas otras ideas, no sé qué sé yo qué, elija de estas otras, de otras cosas. El problema, lo que pasa es que los problemas pueden estar bien, pero la solución puede ser totalmente improcedente y ineficaz, como pasa con las bajadas del río, que el caso de las bajadas del río, ese es otro caso, ¿no es cierto? Que si yo hacer una represa de 40 millones de dólares para que no se ensucie la playa es un poco... Es ligeramente absurdo, ¿te das cuenta? O sea, en el fondo, ¿no es cierto?, lo que te quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es que muchas veces, ¿no es cierto?, las necesidades las captan bien las autoridades políticas, ¿no es cierto?, porque están en contacto con las personas y las personas saben dónde le aprieta el zapato, ¿te das cuenta? Los problemas que tiene la gente, ¿no es cierto?, probablemente están bien captados desde el sistema político. Pasar de la problemática a la solucionática, y ahí es donde tenemos el problema. Ahí es donde aparece el problema. Ahí es donde aparece el problema. ¿Te das cuenta? O sea, de hecho, ¿no es cierto?, y ahí aparecen, qué sé yo, también incluso los problemas ocultos, si se quiere. O sea, qué sé yo, hace no mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, qué sé yo, se discutieron algunos temas como, qué sé yo, como el caso de las canchas de pasto sintético, el caso de, qué sé yo, la entrega de computadoras a la educación municipal, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí apareció una discusión con la autoridad política, ¿no es cierto?, que eran amigos míos, todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Yo le decía al intendente de la época, le decía, oiga, pero mira, ¿por qué le vamos a construir canchas de pasto sintético a las juntas de vecinos? Bueno, porque la gente tiene que hacer deporte. Pero si hay privadas. Sí, correcto. ¿Por qué no tiramos un subsidio? ¿Por qué no contratamos, ¿no es cierto?, para que un sistema de autobuses, ¿no es cierto?, que vayan a las canchas privadas, ¿no es cierto?, y nosotros le hacemos un contrato a las canchas privadas para que les den un espacio a estas otras. Es que la gente quiere tener la cancha cerca. Bueno, pero no se trata de que hagan deporte. ¿Qué daño tiene que caminen en Arica? ¿Te das cuenta que vayan en bicicleta, que vayan en lo que sea? ¿Te das cuenta? Es que lo que pasa es que la Junta de Vecinos me lo pidió. Ajá, momento, Elena. Entonces, aquí empieza el problema, porque además la Junta de Vecinos, ¿no es cierto?, no lo hace solamente para promover el deporte, sino que también, ¿no es cierto?, sabe que va a poder cobrar por el uso de la cancha. Entonces hay un problema, ¿no es cierto?, de independencia económica de las juntas de vecinos, que quieren generar sus recursos propios. ¿Te das cuenta? Con proyectos estatales que los financien. Exactamente. Me pasó infinitas veces cosas como esa, ¿no es cierto?, en que había detrás de eso una motivación económica oculta, ¿no es cierto?, que si uno escarbaba un poquitito, ¿no es cierto?, se la encontraba de inmediato, ¿te das cuenta? Parecía. Entonces, las motivaciones ocultas muchas veces son inconfesables y ahí tenemos problemas, ¿te das cuenta? Hay mucho también intento de disfrazar, ¿no es cierto?, qué sé yo, las necesidades, ¿no es cierto?, de decir, mire, este es un proyecto tan bonito, tan importante, tan qué sé yo, que no sé, en realidad no es más que un negocio. Que no tiene un disfraz de un interés particular. Claro, o sea, que puede ser colectivo también incluso, sí, digamos, pero es espurio, ¿te das cuenta? O sea, pero no es la solución, o sea, si necesitáis financiamiento para la Junta de Vecinos, la solución no es obviamente, ¿no es cierto?, arruinarle el negocio de canchas de pasto sintético a los tipos que están haciendo negocio con eso. Correcto.
Y a veces algunos proyectos son herramientas de campaña, o sea, son solución para el problema del candidato. Por cierto, o sea, que si yo, muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros alegamos eso, ¿no es cierto?, que si yo, tú conoces la Plaza Colón, ¿no es cierto?, se ha remodelado no sé cuántas veces, ¿no es cierto? Para cada elección se remodela. Claro, cada vez que llega un alcalde nuevo, ¿no es cierto?, vamos metiéndole picota a la Plaza Colón, ¿no es cierto?, a gusto del nuevo alcalde. Ahí hay como un afán de trascendencia, ¿no es cierto?, como de mostrar una obra, como de cortar cinta, ¿no es cierto?, como de hacer cosas visibles, etcétera. Y ya ahí tenemos una motivación que es política, que es una motivación política apenas disfrazada, ¿te das cuenta? El papel del técnico es un poco frustrante ahí, ¿no es cierto? En eso también han cambiado las cosas. En el Ministerio de Planificación, ¿no es cierto?, el gobierno anterior, ¿no es cierto?, se le incorporó al papel del evaluador, ¿no es cierto?, la responsabilidad administrativa por el rate. O sea, un tipo que da un rate mal dado, ¿no es cierto?, puede ser sumariado. Correcto, ya. ¿Te das cuenta? Antes que eso no era más que la ética del formulador, del evaluador. Claro, era como el error judicial que podía pasar podía pasar, o sea, si tú lo pasabas, claro, y si no lo pasabas, daba más o menos lo mismo, ¿te das cuenta? Entonces lo único que quedaba ahí detrás de eso, ¿no es cierto?, era la ética del evaluador. Y había muchos, ¿no es cierto?, que preferían no hacerse problemas con nadie, ¿no es cierto?, y pasaban lo que fuera, ¿no es cierto?, y daba lo mismo, ¿te das cuenta? En la actualidad, ¿no es cierto?, eso se ha topado con problemas. Y de hecho muchos evaluadores, ¿no es cierto?, también han desarrollado estrategias, ¿no es cierto?, para evitar las presiones. Para evitar las presiones. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, que si yo he conocido casos, ¿no es cierto?, que si yo de algunos analistas, ¿no es cierto?, que al primer asomo, ¿no es cierto?, de que el proyecto tiene efectos internacionales, lo mandan para Santiago de inmediato, ¿no es cierto?, porque saben de que el proyecto viene con presión política, ¿no es cierto?, no quieren bancarse al jefe teniéndolo encima, ¿no es cierto?, todo el día para que le dé el RS. Entonces, no, tiene efecto internacional, si tiene efecto internacional Santiago. No es de alcance regional, para Santiago al tiro. Claro. Vaya a presionar el de Santiago, al ministro. Entonces, y ahí eso el analista de alguna manera, ¿no es cierto?, también esta presión administrativa, ¿no es cierto?, esta norma que se instaló, como te digo, en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, obliga a que el sectorialista, ¿no es cierto?, el analista, ¿no es cierto?, también ponga las letritas con más cuidado. Lo tome en serio. Lo tome en serio. Qué sé yo, hasta el gobierno anterior, también hasta el gobierno de Ricardo Lagos, por ejemplo, estaba la posibilidad de que el Ceremi, ¿no es cierto?, rateara. Ya. Y rateaba, ¿no es cierto?, y de repente una consideración política, él sabe que más, ¿no es cierto?, traiga para acá, tenía atribuciones para ponerle el RS, pase, se acabó la historia. Durante el gobierno anterior, ¿no es cierto?, el rate, ¿no es cierto?, del Ceremi, ¿no es cierto?, pasó a tener una categoría distinta. De hecho, estaba marcado distinto. Ya. O sea, si el Ceremi quería ratear, ¿no es cierto?, podía ratear, ¿no es cierto?, pero salía la letra, ¿no es cierto?, con un asterisco, ¿no es cierto?, se hacía responsable y se hacía responsable personalmente, ¿no es cierto?, claro, del rate que puso, claro, que es un rate por arriba del analista. Correcto. ¿Te das cuenta? Bueno, en los gobiernos regionales, particularmente acá, yo me acuerdo en la época de Tarapacá, estaba el problema de la priorización. O sea, pueden tener todos RS, pero al final es el intendente y el core el que prioriza y el que dice qué es lo que se va a ejecutar y qué no. Entonces al final es política, la última palabra es absolutamente política. Eso es cierto, y eso lo reconoce el propio Harberger, ¿no es cierto? Que sé yo, Harberger es el gran inspirador del Sistema Nacional de Inversión, ¿no es cierto? Y te lo dice, mira, la oficina de evaluación, ¿no es cierto?, debe ser una instancia de poder. Porque aquí hay intereses, ¿no es cierto?, de todo el mundo. O sea, todo el mundo quiere hacer una labor destacada, ¿no es cierto?, en temas políticos. De hecho, esa fue mucho dinero corriendo, ¿no es cierto?, que sé yo. De hecho, esas fueron las razones por las cuales el Sistema Nacional de Inversiones partió, ¿no es cierto?, en una oficina en la ODEPLAN, que se llamaba, ¿no es cierto?, que era una oficina de asesoría directa al presidente de la República. De hecho, mucha gente cree, ¿no es cierto?, que transformar el Ministerio de ODEPLAN, ¿no es cierto?, fue un ascenso, fue un descenso. Ya. Porque pasó a ser un ministerio más. Y el ministerio no es muy importante. Correcto, antes era una oficina de dependencia directa del presidente. Exactamente. Claro. Era una oficina de asesoría directa al presidente de la República.